Las primeras semanas de la residencia no podrían ser más complicadas para todos. Con la llegada de la pandemia del virus tipo ARN, mejor conocido como COVID-19, la mayoría de los planes de estructura que teníamos acerca de los primeros meses de la residencia ha cambiado por completo. Muchos han perdido rotaciones, han cambiado de guardias, bueno, muchas cosas que han estado sucediendo para todos nosotros. Sin importar la especialidad que se esté cursando ahorita, ser residente de primer año representa una carga importante. Pues en la mayoría de los hospitales, los residentes representan en muchos de los casos la primera línea de atención en la mayoría de los servicios. Los residentes, como bien saben, son los médicos que se están entrenando para especializarse en un área de la medicina. Definitivamente, actualmente hay especialidades que están en mucho mayor riesgo y en más contacto con los pacientes con COVID. Por ejemplo, los neumólogos. En México, el especialista en los pulmones, el neumólogo, es de entrada directa, es decir, puedes pasar de médico general a neumólogo, que no es igual, por ejemplo, para ser cardiólogo o nefrólogo, que tienes que tener algunos años de medicina interna. Pero bueno, los neumólogos de momento es probable que sean unos de los más expuestos, puesto que su especialidad son las enfermedades respiratorias. Entonces ellos están seguramente recibiendo casos complicados con neumonías de este tipo todo el tiempo. Otros médicos que están de primera línea son los médicos urgenciólogos, los que reciben a los pacientes en urgencias. Pues bueno, todo debe estarles llegando por ahí. Médicos internistas, que son los encargados de llevar el control y el cuidado de la atención de los pacientes internados en los hospitales, pues bueno, también seguramente están teniendo una carga importante, sobre todo en aquellos hospitales que no tienen neumólogos específicamente, pues los internistas son los que van a realizar ese trabajo sin lugar a duda. Los intensivistas, que es una subespecialidad que puede llegarse a través de medicina interna, de urgencias, de anestesio. O sea, en algunos te piden terminarlo, en algunos solo con algunos años, pero es una subespecialidad que son aquellos que se encargan de la terapia intensiva, del manejo del paciente inestable. Pues bueno, ellos también están en la primera línea de batalla recibiendo a los pacientes intubados, a los pacientes que van a requerir terapia intensiva. Entonces, bueno, definitivamente la residencia para ellos en estos momentos debe ser algo muy pesado, muy estresante. Asimismo, los internos de los hospitales, que son médicos en formación, estudiantes del sexto año muchas veces de medicina, pues bueno, también se estaban viendo involucrados en esto, por lo que en la mayoría de las instancias, los hospitales, las universidades decidieron retirarlos de los hospitales. Por lo tanto, me parece una medida sumamente acertada, pero por lo tanto el residente pues adquiere un poco más de trabajo, de carga en la mayoría de los centros. Pues los internos pues representan un gran apoyo para ellos. Entonces, de momento, para todos se ha complicado un poco. La mayoría de los hospitales ha tomado medidas con respecto a qué tan expuestos debemos estar, cuánto tiempo debemos pasar en el hospital, qué tipo de ropa, qué tipo de protección debemos utilizar dependiendo del área y el tipo de pacientes que estamos viendo. En psiquiatría, pues como será obvio pensar, no estamos expuestos precisamente demasiado a los pacientes con COVID, es decir, no tenemos realmente pacientes internados en nuestros hospitales con este diagnóstico. Y los pacientes que pudieran llegar a acudir a urgencias, pues son referidos a hospitales donde se estén viendo pacientes con esta enfermedad. Entonces, los pacientes que tenemos internados, en su mayoría, pacientes que pudieran llegar a tener factores de riesgo, pero que al mantenerlos hospitalizados y no exponiéndose al medio ambiente, a lo externo,
pues pudiera considerarse un factor protector. Sin embargo, pues nosotros, médicos, enfermeros, estamos entrando y saliendo constantemente del hospital, entonces realmente nosotros somos los que pudieran llegar a contagiar a esos pacientes y no al revés. Por lo tanto, hasta cierto punto pudiera considerarse seguro de momento. ¿Y cuál es el papel que estamos tomando, que debería tomar la psiquiatría con respecto a esta pandemia? Bueno, se han realizado protocolos. Bueno, en Nuevo León se empezó a realizar un protocolo para poder llevar asistencia, primeros auxilios psicológicos, soporte, contención al personal de salud que está conviviendo de manera directa con el virus. ¿Por qué? Porque supone una carga bastante importante emocional, un burnout, un desgaste. Aquellos médicos que ya de por sí pueden haber padecido depresión, ansiedad o alguna otra patología o condición, pudieran exacerbarse en estos momentos e impedir que hagan un buen trabajo, inclusive condicionar a errores que pudieran, bueno, llegar a ser graves, ¿no? Tanto para ellos como para otras personas. Debemos pensar también que la mayoría pues está preocupado por sus familias, estar en contacto con ellos, ¿no? Algunos tendrán hijos, esposas, padres, hermanos, y la mayoría de momento está pues preocupado, estresado, y esto a la larga pudiera convertirse en una carga para la profesión y para los profesionales. Por lo tanto, de hecho en Coahuila también ya se está implementando un programa de seguimiento donde al menos los residentes, y probablemente se incorporen algunas asociaciones de psiquiatría en el norte del país, se aboquen en trabajar con el personal que está actualmente en los labores de COVID. Definitivamente hay que tener en cuenta que en algún momento, dependiendo qué tan saturados estén los servicios de salud, todos los residentes, todos los médicos, sin importar la especialidad que tengamos, probablemente tengamos que trabajar con pacientes de COVID, ir a los hospitales y atender las urgencias, las necesidades, pero esto será en fases posteriores si es que se llega a necesitar. De momento, cada especialista debe trabajar desde su trinchera, desde su especialidad, desde lo que más sabe, para poder apoyar en esta contingencia. Es decir, tampoco es como que de repente saquemos a todos los ginecólogos del área de partos y los pongamos a intubar pacientes, a atender terapia intensiva, porque no es necesario todavía. Pero pudiera llegar a pasar, pues sí, pudiera llegar a pasar que también saquen a los psiquiatras de los hospitales y nos pidan que vayamos a urgencias, que atendamos este tipo de pacientes, que es válido, somos médicos, todas las especialidades pudiéramos llegar a tener esto en cuenta, podemos llegar a trabajar así, pero de momento aún no es necesario, y lo ideal es que trabajemos dentro de nuestras especialidades en poder aportar algo a esto. Ahora desde los ginecólogos, vuelvo al ejemplo en el que pues de momento tienen que estar elaborando protocolos para saber cómo atender pacientes embarazadas con esta enfermedad, cirujanos, ¿verdad? También saber cómo deben ser los procedimientos con los aerosoles, con todo esto que se produce durante las cirugías para evitar contagios en el personal de salud y demás. Todo el mundo está trabajando en sus áreas, intentando contribuir en algo para esta pandemia. Nadie se está quedando sin algo que hacer de momento. Por lo tanto, pues aunque pareciera que no todas las especialidades están tan vinculadas, realmente sí lo están. La mayoría de los residentes o de los médicos pues también ha empezado a trabajar por medio de guardias en los hospitales con el fin de exponerse lo menos posible. Es decir, no vamos, bueno, muchos, la mayoría no van diario al hospital con el fin de no estar exponiendo ni a los pacientes, como mencionaba, ni a nosotros, ni a nuestras familias. Por lo tanto, muchas veces solo vamos a situaciones específicas como guardias, preguardias, no sé, puntos específicos con esta finalidad. De tal manera que la mayoría de los hospitales ha decidido cerrar áreas de consulta externa y quedarse únicamente con urgencias y hospitalización. Es decir, lo que sea urgente, lo que no pueda esperar, se opera, se ingresa, se atiende. Pero si no es urgencia, se le pide a la comunidad, a las personas, que no acudan a los hospitales.
Algo característico que siempre se habla en las salas de urgencias es los típicos pacientes que van en la madrugada o a veces a cualquier hora a colapsar los servicios de urgencias por cosas que no son urgencias. Entonces eso impide a veces que se tenga un buen control, un buen manejo y una buena atención de los pacientes que sí son urgencias, porque se satura el hospital, se saturan las urgencias. De momento creo que se ha respetado, creo que no al 100%, pero sí, pues diría decentemente, esta situación. Los pacientes acuden cada vez menos por situaciones banales y tienen un poco más la conciencia de la urgencia en estas condiciones. Por lo tanto, todos los hospitales, todas las especialidades están trabajando, sin embargo, bajo estas restricciones de no ingresar pacientes que no requieran realmente estar en el hospital por riesgo de que, claro, si metes un paciente que no es 100% necesario que esté en el hospital, pues solamente aumentas el riesgo, por ejemplo, de que pueda estar expuesto a contagiarse del virus. Entonces, es contraproducente, o que los pacientes estén yendo a consulta externa, pues el que lo estés viendo cada semana, pues también los estás exponiendo a que salgan de sus casas, a que vayan a hospitales, a que estén con más gente. Entonces, de momento, ese tipo de situaciones se está intentando evitar. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Aún no lo sabemos. Probablemente 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo que sea necesario para intentar detener el avance de esta infección en la comunidad. Eso es con respecto a las medidas que se están tomando en los hospitales y en mi hospital de momento. Por cierto, de momento también las rotaciones que teníamos pensadas de medicina interna, de momento pues también se han cancelado. Esto con la finalidad de evitar estar moviéndonos entre hospitales. Y bueno, con respecto a lo académico, bueno, nosotros seguimos teniendo clases vía Zoom, que son plataformas en internet, muchos los conocerán. Cada semana seguimos teniendo exámenes, clases, proyectos, todo, tareas, demás. Entonces eso no se ha detenido. Yo creo que estamos en un buen momento para desarrollar estas tecnologías y también poder demostrar que a lo mejor esto es lo nuevo, ¿no? O sea, que a veces ya lo presencial no es tan necesario teniendo este tipo de herramientas, no en todos los casos, por supuesto, pero que yo creo que va a generar un cambio importante, relevante en la educación, esto de la tecnología, y para nosotros probablemente muy beneficioso. Que ya se ha dado, por supuesto, pero creo que este era el brinquito, el empujoncito que le hacía falta. De hecho, con respecto a este tema también se ha visto muy en boga la telemedicina, que es la forma de dar consulta o atención médica a través de las llamadas o videollamadas. Ya se hacía, en telepsiquiatría tiene mucho tiempo haciéndose, años, décadas inclusive, en los artículos es como se menciona, y se ha validado como una alternativa buena, tan buena como la presencial para poder dar atención. En muchas de las otras especialidades no se había intentado tanto, como que se rechazaba un poquito, porque bueno, esto del contacto, de la exploración física es totalmente importante, relevante, y no es posible como que dejarlo de lado muy fácilmente, pero pues tenemos herramientas que se pueden utilizar para intentar compensar esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, unas especialidades que se están abogando mucho por esto son dermatología, que pues con imágenes de la piel pueden darse pues una idea muy grande, a veces sin necesidad de estar allí presentes, del diagnóstico. Yo no creo que supla totalmente la medicina convencional, la medicina presencial, no es así, pero es una gran herramienta a la que probablemente nos acostumbremos y empecemos a trabajar más con ella, y beneficiosa porque puede llevar medicina, especialistas a sitios donde antes no tenían acceso, ¿verdad? Pues en pueblos chicos, en ciudades a lo mejor no, que donde no tienen el subespecialista requerido para alguna cosa, pues a lo mejor ya sea más fácil, más aceptado socialmente,
que se realicen algunas consultas por medio de la telemedicina. Entonces esto es algo como que hay que estar muy al pendiente, porque seguramente tendrá mucha relevancia en los próximos años y puede ser un campo muy explotable posteriormente para el hábito laboral de los médicos que están saliendo, que se están formando apenas, que bueno, están tan expuestos, tan expertos en este tipo de medios de comunicación, que probablemente terminarán desarrollando mucha habilidad con esto de la telemedicina. Por último, pues pedirles quédense en casa, lávense las manos, cuiden a sus seres queridos y aprovechen el tiempo que tienen en sus casas de momento para convivir con su familia, para disfrutar, para descansar. Sé que puede ser estresante, que puede ser difícil, en algunos puede producir ansiedad, angustia al estar encerrados. Acérquense a personas a las que les tengan confianza para platicar, hagan videollamadas, sirve muchísimo. Inclusive muchos médicos, como menciono, psicólogos, están trabajando ahorita con terapias en línea que pueden ser muy beneficiosas para aquellos que sientan que esto los está sobrepasando y pueden trabajar de esta manera. Acérquense a ellos. Si tienen alguna duda o quieren contactar a alguien en específico para ayudarles, pueden escribirme a mis redes sociales en Instagram. Aquí lo voy a dejar en la descripción, o por mensaje por esta vía también. Intentaré estar leyendo y si se puede, pues ayudarles, contactarlos. Algunas herramientas que pueden ayudar a tolerar esta ansiedad, frustración de estar encerrado pueden ser bien las técnicas de respiración o las meditaciones. Son sumamente efectivas, de contemplación, para poder guardar la calma, para poder restablecer el ánimo y la tranquilidad. No en todos los casos puede necesariamente es beneficioso. En los casos, insisto, en los que hay desborde de las emociones, lo ideal es buscar ayuda, buscar atención. No es fácil para nadie esta situación, pero quedarse en casa de momento realmente ayuda a salvar vidas, ayuda a que no se colapsen los servicios médicos y también pues nos ayuda a todos, a los médicos, a las personas en general. Pues bueno, sin nada más que agregar, les comento que también hay un curso muy interesante en Coursera, la página donde se pueden hacer cursos en línea de manera gratuita. En muchas ocasiones hay este específico de primeros auxilios psicológicos para contingencia de COVID. Es uno específico como más reducido, y uno general de primeros auxilios psicológicos un poco más extenso por la Universidad de Barcelona. Es muy interesante, también puede ayudarles a darles herramientas para ayudar a otras personas, familiares, amigos que estén pasando por esto. Y pues es un buen momento para aprovechar también el tiempo y aprender algo tan interesante, más si les gusta y les interesa esta parte de la salud mental. Así que, pues bueno, muchas gracias por ver este video, síganme en mis redes sociales y nos vemos pronto.